Muy buenas, yo soy Aroa. Y yo soy Xavi, y hoy os venimos a presentar nuestra comunicación que tiene como título Cosmovisiones de maternidad y paternidad, la realidad humana de las unidades de cuidados intensivos neonatales en Cataluña. Muchas gracias por vuestra atención. En primer lugar, para quien no sepa qué es una unidad de cuidados intensivos neonatales, podéis ver aquí una imagen a vuestra derecha. Tenéis que saber que son lugares altamente tecnificados donde gracias a los avances de la biomedicina y las tecnociencias se consigue salvar la vida de recién nacidos que antiguamente fallecían, no meramente por enfermedades, sino también por síndromes genéticos, malformaciones y por prematuridad extrema al nacer. Desde sus orígenes y aún hoy en día, estas unidades se basan en un modelo de atención que se llama los cuidados centrados en la familia, los cuales ya se entendía que la familia, en concreto sus padres, no podían estar excluidos al cuidado del recién nacido. Tenemos una serie de retos en la actualidad, como el que vivimos en sociedades moralmente cada vez más plurales, con una mayor diversidad de modelos familiares. Tenemos unos movimientos migratorios de estas familias que son mayores, debido a que viajan ya no solo por tierra, mar, sino también por aire. Esto produce una convivencia sociocultural, que también religiosa, diferente a la población autóctona. Y a mí me gusta decir que tenemos en el interior de estas unidades un entorno con un microuniverso de cosmovisiones de maternidad y de paternidad, pues no existe una única forma de ver, entender y proceder del ser padres, las cuales son realmente muy desconocidas y no existe prácticamente, por no decir, nula investigación sobre estas cosmovisiones parentales. Y por ello nosotros hemos decidido hacer una búsqueda exhaustiva para intentar que no sean tan desconocidos para todos, y sobre todo para los profesionales de la salud que atienden a estas familias. Los objetivos que nos hemos propuesto realizar, en primer lugar, será investigar el cómo podemos investigar acerca de las cosmovisiones parentales, que para ello será preciso conocer cuál es el contexto de las UCIs neonatales en Cataluña. En segundo lugar, será identificar cuáles son los países de origen de estas familias ingresadas en nuestro territorio. Y en tercer lugar, intentaremos exponer las particularidades socioculturales de estas cosmovisiones parentales que sean, a modo de ejemplo, las más representativas, que giren alrededor del embarazo, el parto, posparto y sobre el recién nacido. Para la cuestión metodológica acerca de las cosmovisiones parentales, se ha podido hacer gracias al informe Indicadores de Salud Perinatal en Cataluña, año 2020, ya que es la única fuente que nos permite conocer la procedencia de la madre y el padre que se encuentran en las UCIs neonatales de Cataluña. Estos datos los consiguen a partir de los registros del cribado universal de las metabulopatías o prueba del talón a los recién nacidos. Una vez que conocemos cuáles son sus países de origen, hemos procedido a investigar en distintas fuentes documentales o bases de datos con artículos indexados donde pudiera haber información relativa a sus cosmovisiones parentales, además de intentar conocer los modelos familiares más frecuentes y sus particularidades culturales más habituales. También, para los datos religiosos he intentado consultar las bases de datos oficiales o, dada su difícil accesibilidad dependiendo qué países, en su defecto, se ha optado por consultar distintos barómetros independientes que fueran de acceso público. Volviendo al documento Indicadores de Salud Perinatal en Cataluña, aquí podéis ver una tabla donde se recoge la procedencia del padre y de la madre en las UCIs neonatales. Si observáis el lateral izquierdo de la tabla, os hemos añadido de forma numérica del 0 al 8 todas estas procedencias, siendo el 0 que hemos asignado a nuestro territorio de población autóctona, que es la española, y si os fijáis, os hemos marcado de color rojo los números 7 y 8, porque si ahora observáis el lateral derecho de la tabla, os hemos añadido otros datos que provienen del mismo documento, el tanto por ciento que representan los números de nacimientos de dichos países. Por ello, tanto Filipinas como el resto de Oceanía no obtienen prácticamente significado estadístico, por lo que los hemos excluido en nuestra investigación, y por lo cual nos hemos centrado en investigar, además de la española, sobre estas 6 procedencias. Aquí os queremos mostrar la tabla con la distribución de recién nacidos según su edad gestacional y los datos sobre la prematuridad. Como podéis observar, os estamos remarcando no solo los recién nacidos a término, que estos no podemos saber cuántos han ingresado en una UCI por enfermedad, malformaciones o síndromes genéticos, pero sí, en cambio, este 6,2% de los recién nacidos pretérminos son la gran mayoría los que han debido de permanecer debido a su prematuridad en alguna UCI neonatal.
De las 6 procedencias que habéis visto anteriormente, la estructura que hemos organizado en esta investigación es, por un lado, presentar los países de procedencia de estos padres de mayor a menor frecuencia de nacimientos en nuestro país y, por otro lado, en cada uno de ellos os hemos expuesto algunos de sus datos sociodemográficos, el estado de los países de origen, nos referimos si se trata de un país religioso laico, según lo que conste en su última constitución, y sus tradiciones, creencias, costumbres o hábitos culturales más característicos. Y bien, os preguntaréis de qué país estamos hablando, ¿no? Si estamos mencionando América Central, Magreb, Asia o África. Buscando un poco de geografía, aquí podéis ver la totalidad de los países que se refiere el listado anterior. Y también os podéis preguntar, ¿cómo hemos podido averiguar para poder seleccionar y así limitar los países a investigar? Ahora os lo desvelamos en la siguiente diapositiva. Pues gracias al Instituto Nacional de Estadística Español podemos averiguar las nacionalidades de la madre y del padre extranjeros y a su vez el lugar del territorio donde frecuentan los nacimientos. En nuestro caso nos hemos centrado en Cataluña. Por si es de vuestro interés, podéis explorar estos datos y muchísimos más en el enlace que os hemos escrito abajo a la derecha. Antes de comenzar, os pedimos disculpas si veis tanta información y por el tiempo máximo que nos permite el Congreso para hacer la presentación. Nuestra población autóctona, en la actualidad en España, tenemos una pluralidad de modelos familiares. Además del nuclear, tenemos el extenso, reconstituido, monoparental y homoparental. Debido a los avances y acelerados cambios socioculturales, políticos y económicos, alejándonos de modelos tradicionales y patriarcales y también de la sabiduría popular. Es importante integrar también al pueblo gitano en nuestro país, pues llevan conviviendo entre nosotros desde el siglo XV con sus propias creencias y convicciones morales. Como podéis observar, pese a que España se declaró como un estado confesional, casi 2/3 de su población aún afirman ser de creencia católica. Por tanto, aún perviven en la actualidad ceremonias y ritos en las familias que son cristianas. Fruto de la modernización de asistencia sanitaria en nuestro país, como es el proceso de la institucionalización del parto, el legado popular, las prácticas y las costumbres, han ido desapareciendo y es por ello que tanto el embarazo y el posparto se realiza el seguimiento médico clásico de Occidente, tal y como lo entendemos hoy en día. Lo que es la idea o el concepto de la cuarentena se ha ido diluyendo y los cuidados a recién nacidos seguían por el sistema de expertos. Las familias que no son cristianas, existe una tendencia social de presentar al recién nacido mediante una fiesta de bienvenida que se llama Baby Shower, que tiene su origen en los Estados Unidos. Tanto en América Central como del Sur se encuentran en diferentes momentos de progreso y de desarrollo. Esto implica distintos fenómenos, no solo sanitarios, sino también educativos, que repercute en la educación sexual o planificación familiar de cada país, lo que implica altos índices de embarazos adolescentes. Además de que muchas familias viven en entornos rurales más que en urbanos. En la gran mayoría de estados no se acepta el matrimonio ni la adopción homosexual, lo que implica la imposibilidad de facto de las familias homoparentales. Debido a hechos históricos de lo que fue el descubrimiento de América, ¿no? Y la expansión de la evangelización cristiana, aunque es un continente que no tiene la religión cristiana como oficial, se puede observar distintos grados de creyentes. No obstante, se caracterizan por tener un rico patrimonio cultural popular repleto de mitos, tradiciones y creencias. Existe una creencia generalizada con el consumo durante el embarazo de ciertos alimentos que sean dulces, picantes, fríos o calientes. El mismo concepto de nuestra cuarentena, ellos lo denominan encerramiento dieta, y son culturas donde tiene muy presente el mal de ojo, realizan mucha interpretación simbólica de lo que le puede ocurrir al recién nacido y también por influencia de costumbres indígenas, y las familias cristianas practican los mismos ritos y ceremonias bautismales de los que hacemos aquí en Europa. En este punto nos hemos centrado en el Magreb, ya que los países del Valle del Nilo no tienen significado estadístico, pero aún así los podremos incluir a un contexto similar a los países del Magreb. Al ser países oficialmente islámicos, esto hace que apenas puedan existir modelos familiares, por lo que son sociedades intrínsecamente comunitarias, donde prevalece la familia y su comunidad por encima de los individuos. Se caracterizan por disponer códigos de estatuto personal, en Marruecos el más conocido es el Mudawana al-Usra, que está inspirado en el Corán, y aunque todo el Magreb es el más moderno,
tiene implícito una serie de mandatos sobre las madres, como el realizar la lactancia materna hasta los 2 años de edad del recién nacido y en algunos aspectos derogados de la obediencia al marido, pero en cambio mantiene la poligamia. Para ellos, donde las sociedades mantienen una estructura tradicional y patriarcal, sigue siendo muy importante que el primer recién nacido deba ser un varón por el tema de aportar honor familiar. También practican la cuarentena, pero recibiendo el apoyo de otras mujeres de la familia extensa. Y entre otras creencias mayoritarias podemos citar el mal de ojo y el uso de amuletos protectores. Para ellos es esencial que a todo recién nacido en sus primeros momentos de vida reciba por parte del padre, la abuela paterna o la cabla, que sería la partera o comadrona, que se encargan de profesar la fe islámica o shahada, que consiste en susurrar en el oído derecho al recién nacido la primera plegaria o azán y en el oído izquierdo la segunda plegaria o ikama, entre otras creencias. En el continente asiático no existe una aprobación legal para las personas homosexuales a contraer matrimonio ni adoptar hijos, pero a diferencia de otros países, poco a poco se van abriendo paso a otros modelos familiares como los nucleares o monoparentales. La figura de la mujer madre tiene un gran valor para ellos, tanto en lo cultural como en el cuidado. En la sociedad china es importante conocer un principio moral homogéneo de las familias, que es el concepto confuciano de la piedad filial o xiaojing, el cual trata de la fe y devoción de los hijos hacia sus padres, lo que les implica la obligación de tenerles respeto y cuidarles. Ya que es un país con una gran variedad de religiones, siendo el taoísmo y el confucianismo las más populares. Como Pakistán tiene el Islam como religión oficial, a diferencia del Magreb, no tienen un código de estatuto personal y se rigen únicamente por la Sharia. La India se caracteriza por tener el sistema hindú de estratificación y posicionamiento social de clases entre los grupos tribales y los no tribales, denominados castas o varna. En el embarazo, en China tienen la creencia del yin-yang, referido a estados de energía, donde necesitan encontrar el equilibrio ya sea en la alimentación o en la actividad física. En la India utilizan un sistema de medicina herbolaria tradicional conocido como la medicina ayurvédica. Como podéis ver, comparten creencias sobre el mal de ojo, malos espíritus, donde las fuerzas de la naturaleza se simbolizan para escoger el nombre del recién nacido. También otras costumbres para atraer la fortuna o predeterminar el carácter futuro del bebé. El resto de Europa se centra únicamente en Ucrania. Como bien sabéis, se encuentra en una situación de emergencia por la guerra de Rusia y podríamos esperar que los datos han variado, pero hasta la realización de dicho informe, las mujeres ucranianas han seguido teniendo sus recién nacidos en nuestro país. Pese a que es un estado laico, la gran mayoría son cristianos y en particular ortodoxos. Al igual que pasaba en España, el cristianismo se encontraba fuertemente vinculado en muchas estructuras del Estado y aún ha repercutido en sus hábitos, prácticas y costumbres. También el proceso de regionalización e institucionalización sanitaria, como se ha hecho más tarde, y aún no hay grandes estructuras de cobertura sanitaria, la figura de las parteras está muy arraigada en su folclore popular. A nivel de creencias, el mal de ojo, los estados de contaminación o purificación eran prácticas importantes que poco a poco han ido desapareciendo hasta la actualidad. Para ellos, la familia y la figura del padrino y de la madrina son muy valuosas, pues serán quienes se preocupen y se ocupen del bienestar de sus ahijados. Dentro de los países comunitarios hay que mencionar que aunque el Reino Unido ya no forma parte, el número de nacimientos en nuestro país tampoco se ha visto alterado por el momento. Como en España, estos países disponen de prácticamente todos los modelos familiares, excepto en Rumanía, donde no es legal el matrimonio sexual. Sobre Rumanía es importante conocer y distinguir el perfil de familias. Como bien sabemos, en nuestro país tenemos nuestra comunidad gitana y los gitanos rumanos también disponen de, además de su propio idioma, sus mitos, tradiciones y costumbres, además de que su religión mayoritaria es la ortodoxa en vez de la católica, aunque se trate de un estado laico. Sobre Italia y Reino Unido se encuentran en el mismo contexto que España, en la desaparición de sus propias prácticas culturales, fruto de la modernización, globalización y las tendencias occidentales. En cambio, las familias rumanas, que también realizan un seguimiento médico, mantienen muchas creencias y costumbres vinculados con la religión y relacionados con el embarazo, el parto, el posparto y el recién nacido.
como que debía evitarse concebir en periodos vacacionales, los viernes o en ayunos, pues se creía que nacería el recién nacido con alguna discapacidad. Para ellos, nuestra cuarentena la denominan 40 días de la alabanza o laucie, y el mal de ojo o las fuerzas malvadas son creencias aún muy presentes en su cultura. Por ello, el uso de amuletos protectores, como el ajo, que os seguro que os puede sonar. Italia y Reino Unido han perdido gran parte de sus costumbres, aunque se suele regalar plata esterlina a los recién nacidos en el Reino Unido. El resto de África nos tenemos que situar por debajo del Magreb y en concreto nos centraremos en Senegal y Nigeria. Son sociedades con poca diversidad de modelos familiares, debido principalmente a que también consideran la comunidad y la familia por encima del individuo. Las lenguas africanas no tienen un único término para referirse al padre o la madre y utilizan los mismos términos de parentesco para unas mismas generaciones. Tienen en común compartir el Islam como el Magreb, pero con sus particularidades sociales y culturales, además de una gran influencia étnica que funcionan por el derecho consuetudinario. En la población islámica se rigen por su código de estatuto personal, aunque al tener mucho menos recorrido histórico suelen ser desconocidos o hacen su población un caso omiso a su cumplimiento. La principal contradicción que tiene en Senegal fue precisamente la creación de este código, siendo un estado laico que respeta todas las religiones y prácticas culturales. En Nigeria la situación es distinta. Aunque también sea un estado laico, la mitad norte del país se concentra en las comunidades islámicas y en la mitad sur las comunidades cristianas. Al ser una excolonia del Reino Unido, la gran mayoría son protestantes anglicanos. Durante el embarazo, pues, la atención y el cuidado por su comunidad es esencial, pues tienen su propio dietario, amuletos de protección y, parecido al Magreb y Ucrania, la figura de las parteras tradicionales son importantes para la sociedad como transmisora de cuidados y tradiciones. En Nigeria, su cuarentena se denomina Omugwo, que además de las prácticas que proceden del Islam o del cristianismo, el mal de ojo, entierros rituales de la placenta o el cordón umbilical, se ha de remarcar que en Nigeria la ablación del clítoris de las niñas se practica y no está prohibido por la ley, hecho que en nuestro entorno debemos de prestar siempre atención. A modo de conclusiones, las cosmovisiones parentales son enormemente desconocidas, pero es un hecho que en las UCI de neonatos las encontramos a diario y que no conocerlas limita a los profesionales para que su atención sea integral e integradora de las distintas realidades de los padres. Por ello, consideramos que para poder cuidar a las familias requiere de unos conocimientos multidisciplinares y una competencia multicultural, ya que proporciona un mayor pensamiento crítico y un menor reduccionismo en el trato interpersonal. Cada familia tiene su propia historia y su identidad, por lo que el reconocimiento del otro permite una mejor relación de confianza y de respeto, también a su dignidad, para poder acompañar y responder ante las necesidades parentales. Cuando los profesionales de la salud no conocen en lo sociocultural a las familias con las que tratan, y si además añadimos un problema comunicativo, puede generar conflictos y malentendidos. Recordemos que en la SOCIN las familias se encuentran en situaciones de gran vulnerabilidad y por esta razón siempre han de procurar un acercamiento empático y compasivo a las familias, sobre todo en los casos de mayor fragilidad del recién nacido. En definitiva, las UCIs de neonatos y sus profesionales deben tener en cuenta las distintas particularidades socioculturales y sus cosmovisiones parentales, para así adecuarse y adaptarse a las diversas formas en que cada una de ellas entiende y da valor a la vida humana. En esta imagen a vuestra derecha podéis observar algo que ocurre de forma rutinaria en la nueva cotidianidad de unos padres. En este caso, una madre que se le ha enseñado a utilizar una técnica séptica, ¿no?, para utilizar la sonda para aspirar las secreciones de su hijo, y sin saber el caso particular, con todo lo expuesto y aprendido aquí, podríamos preconocer que son practicantes islámicos, que su hijo ha recibido la profesión en la fe islámica o shahada, ¿no?, con la primera plegaria al azán, ¿no?, y la segunda plegaria del ikama, que tal vez necesitaremos saber si cuenta con el apoyo de su familia extensa y si no, de sus otras mujeres de su comunidad en la zona en donde viven, en saber que en el caso de que se le cortara el cabello al recién nacido, porque a veces en las UCIs se extrae sangre de las venas de la cabeza, pues
No se deberá desechar el cabello cortado a la basura, porque habrá que guardarlo para que puedan donarlo a la caridad, ¿no? Y así cumplir con uno de sus 5 pilares del Islam. Y así un largo etcétera, para poder cuidar debidamente a cada recién nacido y su familia. Muchas gracias por vuestra atención y ahora estamos a la espera de vuestras preguntas, dudas o aportaciones.